Chicos, continuando con el curso, vamos a proseguir con propiedades que tiene la materia. Ya lo habíamos definido, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ya también habíamos definido cuáles eran los estados de agregación que regían esta materia y por el cual, ¿no?, se comporta como se comporta. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades, principalmente qué son propiedades. Nosotros definimos a las propiedades como características que nos van a permitir distinguir, identificar, clasificar, a lo mejor determinar cada una de los tipos de materias que nosotros tenemos. Es decir, todas las sustancias tienen propiedades y todas son describibles o llegan a ser medibles. Comúnmente este tipo de propiedades las podemos clasificar en dos grandes grupos, unas que les definen como cuantitativas y las otras que las definen como cualitativas. Cuantitativas de cuántos, es decir, que se cuantifican. ¿Sí? Las cualitativas, que estas no se pueden contar, pero sí se pueden describir, ¿sí? Ejemplo de las cuantitativas: el peso, el volumen, ¿sí?, la longitud. Ejemplo a lo mejor de lo que son las cualitativas, ¿sí?, el color, ¿sí?, el tamaño, que decimos chico, grande, mediano, etcétera, ¿no? Todas esas se les considera como cualitativas, y las cuanti que sí las podemos contar. Ahora, dentro de este mismo contexto, ya que todas estas características pueden llegar a ser clasificables, nosotros podemos llegar a agruparlas también en generales o en específicas. Generales se definen como todas las que la materia puede llegar a tener, sin excepción alguna ni caracterización. ¿Sale? Es decir, yo puedo describir a lo mejor una esfera, qué color tiene, qué tamaño tiene, qué volumen tiene, qué longitud, qué radio, etcétera, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de las específicas, pues estas específicas ya nos van a permitir poder llegar a distinguir entre ellas. Y dentro de estas nosotros vamos a poder encontrar un grupo que se conoce como las químicas y otras que se le conocen como físicas. Y dentro de estas vamos a encontrar algunas que se les conocen como extensivas e intensivas, ¿sale? Y bueno, en su caso, algunas organolépticas. Ahora, las propiedades de la materia, jóvenes, me dice que son las propiedades generales que tiene la materia, son aquellas atributos comunes que toda la materia posee, como ya lo habíamos mencionado, puede llegar a ser masa, puede llegar a ser color, puede ser volumen, porosidad, el peso, la inercia, la densidad, la impenetrabilidad, la divisibilidad, etcétera. Y bueno, aquí les presento algunas de las características que presenta la materia, ¿no? Así en general, ¿sale? Color, olor, tamaño, inclusive podemos incluir ahí texturas, etcétera. Todas estas son características generales que tiene la materia. Ahora bien, también nosotros podemos agruparlas en específicas, como hace ratito ya lo había mencionado, y bueno, dentro de estas se definen como que pueden llegar a diferenciar un cuerpo de otro y son como mucho más específicas, como su nombre bien lo indica, es decir, están ahí y nos van a ayudar a distinguir sobre todo esta parte de distinción. Ahora, en el caso de las propiedades químicas y físicas, que dijimos que son las específicas, vamos a encontrar que en el caso de las propiedades químicas describen la capacidad de las sustancias para poder reaccionar con otras. Es decir, están implicados su comportamiento estructural, su comportamiento molecular, ¿sale? Cómo se están asociando, qué tienen, con qué otras moléculas tienen afinidad, etcétera. Cuando hablamos de las propiedades físicas, acá estamos hablando que solamente pueden llegar a ser observables o medibles, ¿sale? Es decir, todo recae en lo físico, ¿sí?, en lo exterior. No habla tanto del comportamiento que tiene, ¿sale? Ahora, vamos a adquirir lo que son las propiedades químicas o a desenglobarlas. Nos dicen, describen la capacidad que tienen para formar otro tipo de materia, ¿sí?, mediante reacciones químicas. Por ello solo pueden determinarse alterando su estructura. Es decir, para yo poder determinar una propiedad física, por ejemplo, puede llegar a ser solubilidad, si yo voy a tener que modificar, es decir, tengo que checar con quién es afín, con qué soluto es afín, con qué solvente es afín, y por lo tanto, pues al momento de colocarla, pues esta se puede llegar a disolver y a su vez, pues va a haber alguna modificación que tenga pues la materia como se estructura.
¿sale? Estas comúnmente no pueden llegar a ser determinadas con los órganos de los sentidos. Sin embargo, en algunos casos, como en el caso de solubilidad, muchas veces sí, porque la observación o el parámetro que nosotros medimos llega a ser observable, si se solubiliza o no se solubiliza. ¿Sale? Sin embargo, pues va a haber algunas otras, por ejemplo, conductividad eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, la conductividad eléctrica o la capacidad de conductividad sí voy a necesitar un aparato especial y por lo tanto, pues no puedo percibirlo directamente, a menos que se quieran dar un toque, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a poder. ¿Sale? Y bueno, esta es una imagen representativa, se me pasó vemos por ejemplo que en el caso de la solubilidad vemos cómo las moléculas por afinidad de carga o por afinidad iónica van separando cada una de las moléculas que estructuran este cristal que tenemos aquí, ¿sale? Ahora, dentro de estas tenemos diferentes propiedades, ejemplo, electronegatividad, el potencial de ionización, el pH, el famoso potencial de hidrógeno, el grado de reactividad, el calor de combustión, la entalpía, la inflamabilidad, el estado de oxidación, la capacidad oxidorreductiva que tengan las sustancias, etcétera. Entonces, si ven, son parámetros que comúnmente nosotros no podemos medir pues a simple vista, ¿no? Entonces, son propiedades que a fuerzas vamos a necesitar el apoyo, vamos a necesitar una prueba específica para poderlo realizar, ¿sale? Ahora, en el caso de las propiedades físicas, dijimos, estas sí se pueden observar, ¿sale? ¿Por qué? Porque se basan mucho en el comportamiento físico que tiene la materia. Entonces, son aquellas, nos dice la teoría, que se manifiestan cuando hay transformación dentro de la estructura interna de la materia y tiene que ver con el aspecto de las sustancias, con su composición física, ¿sale? Es decir, por ahí podemos encontrar algunas otras, ¿sí? Y dentro de estas, pues a su vez vamos a encontrar, pues diferentes ejemplos, ¿sí? Como longitud, como volumen, etcétera, ¿sale? Dentro de estas se encuentran de dos tipos, dijimos, las extensivas y las intensivas. Extensivas, de extensión, ¿sale? Y bien me dice, son aquellas que van a depender de la cantidad que posee, de la cantidad de masa que posee un cuerpo. Por lo tanto, dentro de estas se encuentra la masa, el peso, la impenetrabilidad, el volumen. Una de las características que yo siempre les defino para poder identificar extensivas es que estas se pueden sumar. Ahorita les voy a poner un ejemplo. ¿Sale? Dentro de estas, pues estarían estos ejemplos como el volumen, la masa, el peso, la longitud, la elasticidad, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de las propiedades intensivas, me dice, corresponden a una sustancia determinada y sirven para identificar o distinguirlas entre las mismas. Una de las características de estas es que no se suman. Ejemplo de esto, punto de fusión, punto de ebullición, si es lustre, la dureza, la densidad, la temperatura, el color, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a encontrar, jóvenes, que estas no se suman. Un ejemplo, ¿cómo puedo yo distinguir entre extensivas e intensivas? Y lo voy a colocar aquí con un ejemplo a partir del marcador, ¿sale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un recipiente, y lo voy a poner así, disculpen porque no sé dibujar muy bien, un recipiente cuyo volumen es de 20 mililitros y tiene una temperatura ambiente, a lo mejor ahorita serían 30 grados, porque eso es lo que siento yo ahorita en este momento, pero supongamos que una temperatura ambiente alrededor de 23 grados centígrados, ¿sale? Y voy a tener otro recipiente con las mismas condiciones. Y supongamos que el contenido que está aquí adentro es agua. Entonces voy a tener 20 mililitros también, ¿sí? Con una temperatura de igual 23 grados. Si yo llego a vaciar un recipiente en el otro, o el contenido de de aquí acá, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? ¿Sale? Algunos a lo mejor me van a decir, ay maestra, pues se le va a caer porque a lo mejor ese recipiente es de 30 mililitros, pero no, imaginemos que es del mismo volumen o que es del doble del volumen que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sumo en el otro, pues lo más lógico, o lo que yo he visto que llega a pasar, un ejemplo de esto, si ustedes tienen 2 vasos de agua y lo hacen, ¿qué va a pasar con el volumen? Pues el volumen se suma, ¿no? Tendría 40 mililitros, ¿sale? La temperatura también se sumará,
¿sí? Entonces ustedes a lo mejor me dicen, sí, no, o ya entraron en conflicto emocional y algunos de ustedes me van a decir, pues no, claro que no, no se suma. Yo jamás he visto que cuando vacío un botecito de agua o un poco volumen de agua en otro recipiente con agua, pues esta se caliente, porque estaríamos de acuerdo que estaríamos detectando ahí como 46 grados centígrados, en todo caso de que esta se sumara. Pero yo jamás voy a percibir que esto tenga una mayor temperatura, ¿sale? Por lo tanto, la temperatura no se suma. Sigue conservando los 23 grados centígrados, o bueno, en todo caso de que estuviera un recipiente más caliente que otro, pues va a llegar a un estado de equilibrio, ¿no? Porque es una de las reglas de la termodinámica. Sin embargo, en este caso, pues no. Entonces, la temperatura forma parte de aquellas propiedades que no se suman, que si bien es física, porque la percibo, ¿sí? Sin embargo, esta no se suma, por lo tanto, se le considera como intensiva. Y en el caso del volumen, pues esta sí se suma, ¿sí? Y por lo tanto, se le consideran como extensivas, ¿sale? Entonces, nada más para dejarlo por ahí un poquito claro. Espero que este ejemplo les haya ayudado, jóvenes, ¿sale? Y bueno, por aquí tenemos una pequeña tablita donde nos muestran alguna agrupación de las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Propiedades extensivas, por aquí tengo el volumen, el peso, la inercia se suma, la impenetrabilidad, la porosidad, divisibilidad y elasticidad. En el caso de las intensivas, en su mayoría tienen que ver con la temperatura. Sin embargo, por aquí encuentro la densidad, ¿sí? La densidad, porque pues vamos a encontrar que el término de densidad pues nos explica la cantidad de materia que yo tengo por unidad de volumen, y vamos a encontrar que esta también llega a dividirse o llega a equilibrarse, no llega a incrementarse, se equilibra nada más, ¿sale? Y bueno, esto terminaría hasta aquí, todo lo que son las propiedades que presenta la materia, jóvenes.